Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy empezamos nuestra práctica sobre tórax continente. Hoy veremos todo lo que corresponde a la formación osteocartilaginosa. Además, vamos a describir con lujo de detalle los músculos y los huesos que forman la cavidad torácica. Además, daremos un pequeño vistazo a lo que es el mediastino y al contenido topográfico dentro de la cavidad torácica. Y bien, empezamos nuestra práctica viendo lo que es la anatomía de superficie del tórax. El tórax, o también llamada comúnmente como pecho, es la región superior del tronco, la cual está comprendida entre el cuello que se sitúa por arriba y el abdomen por debajo. La cavidad torácica contiene la mayor parte de lo que es el aparato respiratorio, parte del tracto digestivo a través del esófago y el corazón, que está situado dentro del mediastino, y los grandes vasos que salen y entran en él. La forma característica que tiene el tórax es la forma de un cono de base inferior y de vértice superior. En cuanto a la anatomía de superficie, esto sería la parte externa de la caja torácica, la cual se observa la piel con los relieves musculares y óseos que se describen en ella. Lo más resaltante es la musculatura que se observa en la parte anterior, que está dada por el músculo pectoral mayor en la parte anterior y superior. Lateralmente también puede observarse el relieve muscular que presenta el músculo serrato anterior. Esto normalmente se ve en las personas que hacen un buen trabajo dentro del gimnasio, con mucho esfuerzo y sacrificio, sobre todo para poder tener más o menos así un tórax real, ¿verdad? El resto de los comunes y mortales nos conformamos con tener un tórax ficticio. Aparte de eso también, a simple vista se puede observar el relieve óseo marcada por supuesto por la clavícula, también la escotadera yugular, y por debajo normalmente y comúnmente se puede observar también el saliente que presenta lo que es el apéndice sifoide o proceso sifoide. También en algunas personas se nota muy bien la unión entre lo que es el manubrio external y el cuerpo, que es el ángulo de Lewis. Esto es lo más común y característica que se vería en una persona. Ahora, en cuanto a las mujeres, obviamente lo que más va a resaltar en la parte anterior son las glándulas mamarias. Ahora, en los hombres, común y normalmente nos llama mucho la atención la presencia de la glándula mamaria, a no ser que esa persona tenga cierta patología, ¿verdad? Que tenga ginecomastia, y en ese caso el varón por supuesto va a tener un pecho bastante similar al de una mujer, ¿verdad? O inclusive más en algunos casos. Pero lo común y lo normal es que tendría que observarse así, ¿verdad? Una vez que hacemos una disección minuciosa, quitamos la piel, toda la piel de la parte anterior de la caja torácica, nos encontraríamos con esta situación, ¿verdad? La presencia del primer plano muscular, que sería el músculo pectoral mayor. Con ella se observaría todos los vasos, en este caso las arterias perforantes, y también algunos nervios, ahora que son las que se encargan de la inervación de dicha musculatura. Aparte veríamos también con más detalle el relieve óseo, ahora marcada primeramente por la clavícula y en la línea media por el esternón. Una vez que quitamos, seccionamos y desinsertamos el músculo pectoral mayor, nos encontraríamos con este panorama ahora. Veríamos ya parte de los cartílagos costales que se unen a nivel interno con el esternón, y también veríamos a la siguiente musculatura, que es el músculo pectoral menor, la cual estaría contenido en su aponeurosis, que es la aponeurosis clavideltopectoral de Richet. Además de eso, se empezaría a ver las primeras fibras de los músculos intercostales. Ya yendo más lateralmente, veríamos ya la presencia de las inserciones del músculo serrato anterior. Y una vez que sacamos todos estos planos musculares y quitamos los músculos intercostales, llegaríamos ya
dentro de lo que es la caja torácica. En este caso, para ver el mediastino, tendríamos que hacer un corte, una sección a través de los cartílagos costales, quitando el esternón con los cartílagos costales para ver el mediastino y su contenido. A continuación veremos una disección por plano dentro de la caja torácica. Una vez que sacamos toda la piel y todo el tejido adiposo, esto es lo que veríamos a este músculo, que es el músculo pectoral mayor, que tiene fibras características transversales, oblicuas, las cuales van a insertarse en distintas partes. En este caso, se va a insertar en lo que es la cara anterior del esternón y hacia arriba, levantado un poquito, vamos a ver la inserción en el borde anterior de la clavícula. Una vez que levantamos este músculo, lo que vamos a observar es la presencia de los cartílagos costales y por supuesto el otro músculo que es el músculo pectoral menor. Aquí se observa el cartílago costal. Levantar un poquitito veremos también a las costillas. Este cartílago costal va a formar una articulación con la costilla, la cual va a constituir lo que es la articulación condroesternal. Una vez que levantamos a este músculo que es el pectoral menor, la cual también tiene fibras muy parecidas, veremos que este músculo se inserta también en las costillas número 3 en la cara anterior, 4 y 5 respectivamente. Una vez que quitamos este músculo, nos permitiría ver la inserción de los músculos intercostales. En este caso, se inserta en las costillas suprayacentes y subyacentes respectivamente. Este músculo, en este caso, este es el músculo intercostal externo. Y más hacia adentro tendremos la inserción también del músculo intercostal interno. En este caso, este sería el músculo intercostal interno, un músculo que empieza a nivel de articulación condroesternal. Y para separar del intercostal externo, podemos meter nuestra pinza ahí para ver la dirección de las fibras, ¿verdad? Que es de hacia arriba hacia abajo y atrás hacia adelante la fibra del músculo intercostal externo. Aparte de eso, también vemos la inserción de las fibras del músculo serrato anterior, o también llamado serrato mayor, que lo hace la inserción es costal en forma de sierra. Para acotar que para poder ver los elementos del tórax, tuvimos que hacer un corte a nivel de lo que son la línea axilar media. Cortamos todas las costillas hasta la articulación de la clavícula respectivamente, hacia arriba y hacia abajo hasta la articulación costal común, ¿verdad? Entonces, de esa manera para poder descubrir lo que es el mediastino. En este caso, acá vamos a ver un poquito de cómo hicimos el corte. Se hizo el corte primeramente a nivel de la articulación externo-clavicular y luego lo que hicimos es también un corte a nivel de la articulación costo-clavicular y hacia abajo a nivel del ángulo de Lewis. De esta manera, para poder levantar esta estructura y de esa manera visualizar lo que es el mediastino superior. Una vez hecho el corte, justamente ahí en el ángulo de Lewis, nos permitirá descubrir lo que es el ángulo, o mejor dicho, el mediastino superior. De esta manera, levantamos un poquito para observar los elementos que hay por detrás justamente del manubrio external y descubrir y ver el contenido del mediastino superior. Como verán, todo esto es el mediastino superior, la cual, como les dije, están los grandes vasos. Y ahora, levantando del ángulo de Lewis para ver lo que es el contenido del mediastino inferior. De esta manera tenemos la división entonces del ángulo external en dos grupos. En este caso, por un lado, vamos a observar los elementos la cual forma parte del mediastino superior e inferior. Todo esto
limitado justamente del ángulo de Louis. Todo lo que está por arriba va a ser el mediastino superior y todo lo que está por debajo va a ser el mediastino inferior. De esta manera tenemos los límites generales del mediastino. Como límite anterior tenemos lo que es el plastrón esternocostal, que enseguida demostrar qué es. Posteriormente la columna vertebral, lateralmente las pleuras y los pulmones, inferiormente el músculo diafragma y superiormente tenemos la base de cuello o también llamada abertura superior del tórax. Esto sería parte del plastrón esternocostal, la cual es la pared anterior del mediastino. Ahora nos vamos un poquitito hacia arriba para ver el mediastino superior. Aquí los vasos torácicos internos, la arteria y la vena, en este caso aquí, a la izquierda está la arteria bien solito, vamos a separar, y a la derecha tanto la arteria como la vena. Esto que ven aquí, esta estructura es parte que quedó del timo. El timo es una estructura que se encuentra normalmente en los recién nacidos, que después involuciona ya en el adulto y queda como vestigio de un tejido adiposo o tejido graso. Ahora lo que vamos a hacer es separar este tejido para poder observar la estructura, los grandes vasos que salen y entran al corazón. Lo primero que veremos es esta vena, que es la más superficial, que es el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, la cual es bastante voluminosa, más larga que comparando con el lado derecho, que después se va a unir con este que es el lado derecho para formar lo que se llama la vena cava superior, que es esta estructura. También al lado tenemos una estructura bastante voluminosa, que es esta que ven aquí, que es la aorta torácica. En este caso la primera porción, que va a ser la aorta ascendente o la aorta intrapericárdica. Esta aorta después va a continuar y se va a formar lo que es el arco aórtico, la cual va a dar una de sus primeras ramas, que va a ser esta arteria, que es bastante voluminosa, que es el tronco arterial brachiocefálico. Además dará otras arterias, como ven aquí, en el medio está la carótida primitiva izquierda, y ya un poco más posteriormente está la subclavia del lado izquierdo. Son los vasos que están contenidos dentro del mediastino superior. Tenemos las venas brachiocefálicas, tanto a la derecha como a la izquierda, las venas intercostales supremas, la vena cava superior y el callado de la aorta con sus tres ramas, el tronco arterial brachiocefálico, la subclavia del lado izquierdo y la carótida primitiva izquierda. Aparte de eso tenemos a la tráquea, el esófago y por supuesto a esta estructura que es el timo. En cuanto a los nervios, tenemos al nervio vago, a los nervios laríngeos recurrentes y al nervio frénico. Ahora les voy a mostrar los nervios que están en relación en el mediastino y en el tórax. Primeramente en relación justamente con lo que es el pedículo pulmonar. Uno pasa por delante y el otro va a pasar por detrás. Aquí justamente hay un nervio que transcurre, que es el nervio frénico, y el otro que va a pasar por detrás, que es este nervio que es el vago. El frénico, vago. Frénico y el nervio vago. Lo importante es acordarse cuál pasa por delante del pedículo pulmonar. En este caso el vago va a pasar por detrás del pedículo y el frénico lo hará por delante del pedículo pulmonar. A no olvidarse de esto porque es muy importante a nivel del examen práctico, ya que son campos muy importantes, y no olvidarse que el frénico tiene un trayecto que termina en el diafragma y el vago va a nivel del esófago, específicamente el vago del lado izquierdo va en la cara anterior y el derecho va en la cara posterior del. Y ahora siguiendo con la siguiente división del mediastino, vamos a ver el mediastino inferior y la subdivisión correspondiente al mediastino medio. En este caso, y lo que hicimos fue seccionar el pericardio, cortamos de aquí para poder abrir y ver lo que es el contenido que sería el corazón. Una vez que levantamos la hoja del pericardio, en este caso fibroso, vemos al corazón en su sitio, en su estructura y configuración interna normal. En este caso, lo que podemos observar aquí es, este sería el pericardio fibroso, y lo que está reflejado aquí
en los vasos sería el pericardio seroso, que recubre internamente y tapiza al corazón. En este caso, lo que vemos ahí sería la posición correcta o exacta del corazón, cuyo vértice ocupa el cuarto y quinto espacio intercostal. Una vez que movemos el corazón y lo situamos, podemos observar, y en este caso también podemos ver algunos senos. En este caso, este sería el seno transverso o también seno transverso de Taylor, la cual está limitada entre el tronco, la arteria aorta y la pulmonar, donde uno puede prácticamente acceder, ¿verdad? Y este sería el seno oblicuo o el seno de Haller, la cual se extiende hasta las venas pulmonares lateralmente, donde uno puede explorar en ese sitio. Y continuando con las estructuras, ahora veremos el contenido del mediastino inferior y posterior. En este caso, lo primero que observamos son estas estructuras, que son el paquete vasculonervioso intercostal o subcostal, que aquí se ve bastante bien. Cada uno de los paquetes, como ven, están agrupados y situados debajo de cada canal subcostal. También podemos apreciar esta vena, que es la vena ácidos, que termina en la vena cava superior. Y aparte de eso también podemos ver esta estructura que se extiende lateralmente con respecto a la columna vertebral, que es la cadena simpática torácica, que está formada por 12 ganglios, las cuales situadas prácticamente sobre el borde superior de cada costilla, es la que es encargada de dar inervación simpática dentro del tórax y parte del abdomen. De esta manera llegamos al mediastino medio para ver un poco el resumen de los contenidos. En este caso, el principal contenido sería el pericardio, dentro de la cual se encuentra el corazón. Además de eso, tenemos el origen de los grandes vasos, que en este caso sería la aorta, el tronco pulmonar y, por supuesto, las venas pulmonares más la desembocadura de las venas cava superior e inferior. Además, los diversos nervios, en este caso, el nervio frénico y también los pequeños vasos que también estarán dentro de este sitio, van a ser los vasos pericardiofrénicos. En cuanto a los elementos que están contenidos en el mediastino posterior, tenemos al esófago, por supuesto, y a su plexo asociado, es decir, a su plexo nervioso, que van a ser los nervios vagos, en este caso derecho e izquierdo, que están prácticamente adosados al mismo. También tenemos al sistema de la vena ácidos. A la izquierda tenemos a la vena ácido superior e inferior, y a la derecha tenemos a la vena ácidos mayor, que termina desembocando en la vena cava superior. Aparte de eso tenemos el conducto torácico, que está situada por detrás de la aorta, con quien juntamente cruza a través del hiato aórtico por el músculo diafragma. Aparte de eso tenemos los troncos simpáticos, es decir, la cadena simpática torácica, que está situada a ambos lados de la columna vertebral, y los nervios esplácnicos, que se van a originar justamente de los ganglios de la cadena simpática. Bueno, antes de seguir la práctica, esta sería nuestra entrada a la morgue, la cátedra de anatomía, la cual lleva el nombre del profesor Dr. Olegario Ortiz Villalba. Este es un grupo que me tocó compartir con ellos hace 4 años atrás, un excelente grupo, fantástico en realidad. Continuamos con las vértebras torácicas, que son las que conforman o forman parte de la pared posterior de la caja torácica. Para la descripción general de las vértebras hay que dividir en dos grandes grupos: un cuerpo y, por supuesto, la masa apofisiaria. Esta misma deberá estar separada entre sí por este agujero, que es el agujero vertebral. Entonces, de esta manera, cualquiera de las regiones que pertenezca una vértebra tendrá que tener estas características que a continuación les voy a nombrar. Primeramente, un cuerpo, luego el agujero vertebral, o también llamado agujero raquídeo, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, las apófisis articulares, tenemos las láminas y, por supuesto, los pedículos
vertebrales. De esta manera entonces tenemos configurada cómo describir a una vértebra así en orden para poder realizar un buen análisis y una buena descripción anatómica. En este caso les presento a las vértebras torácicas una vista, prácticamente una vista inferior de lo que sería una vértebra torácica, en este caso una vértebra real, y aquí una vista superior de una vértebra que está dentro del Atlas de Anatomía, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia entre un dibujo y una pieza real anatómica. Y ahora estamos en presencia de las vértebras torácicas. Estas serían las vértebras que uno puede ver en forma directa. Una vértebra real, la cual acá tenemos una vista superior y una vista inferior de la misma vértebra. Como verán, la mayoría, a diferencia de las vértebras de otras regiones, va a presentar caracteres que solamente se va a ver dentro de unas vértebras torácicas. En este caso va a presentar un cuerpo bastante abultada, de forma un semicono, en el cual es un poquitito más grueso en cada lado cerca de las extremidades, ya que aquí van a presentar lo que son las dos semicarillas, en este caso una semicarilla superior y una semicarilla inferior. Estas semicarillas van a ser o se van a corresponder con las cabezas de las costillas, las cuales corresponden al número de costillas, específicamente la semicarilla superior. Luego tenemos un arco óseo, la cual es de concavidad anterior, llamado también arco neural, que se circunscribe con la cara posterior del cuerpo vertebral un orificio, la cual se denomina justamente el agujero vertebral o también llamado agujero raquídeo, que en este caso es un poco relativamente más pequeño en comparación con el agujero raquídeo a nivel cervical. Esto es debido a que la médula espinal en este sitio es un poco más fina con respecto a la porción cervical, ya que ahí, debido a la formación de diferentes plexos, presentan en realidad la intumescencia cervical, la médula espinal. En cuanto a este arco óseo, va a estar formado a cada lado por estas estructuras que se van a llamar los pedículos, y después tenemos hacia adelante que son estas estructuras que son llamadas láminas vertebrales, que tienen una forma característica que son cuadriláteras. Esto para que tengan en cuenta a la hora del examen. Luego tenemos una saliente medial que está prácticamente dirigido hacia atrás, que sería la apófisis espinosa en este caso, que se observa aquí en esta vértebra. La característica de la apófisis espinosa en una vértebra torácica es bastante larga, es prismática, tiene forma triangular, es unituberosa o unitubercular, es decir, no presenta corte a nivel de la parte posterior y está fuertemente inclinada hacia atrás, ¿verdad? Si es que se recuerdan, una característica de las vértebras cervicales es la presencia de que son bituberosas, o sea, bífidas. Tiene dos puntitas en su extremo posterior. En cambio, las torácicas no presenta esa característica. Aparte de eso, también presentan dos eminencias que van a ser horizontales y transversales, que viene a denominarse las apófisis transversas, que presentan características de presentar carillas articulares en sus extremos, en este caso, que va a corresponder para las tuberosidades de las costillas. Además, se desprenden 4 salientes verticales, 2 superiores y 2 inferiores, que son las que se van a articular con las vértebras vecinas. Entonces, esto sería, así a grandes rasgos, los caracteres de una vértebra torácica típica, ¿verdad? Porque después tenemos los que son los caracteres diferenciales de algunas vértebras que también pertenecen a la región torácica, pero ya tienen caracteres de otras regiones. En este caso,
una de las vértebras, que sería la vértebra dorsal 1, ¿verdad? Que tiene un carácter bastante parecido ya, y parecido en realidad a lo que es una vértebra cervical, ya que presenta en su cara superior los ganchos laterales. Sin embargo, hay que acotar a lo que en las caras laterales existe por arriba una carilla completa, que corresponde a toda la superficie articular de la cabeza de la primera costilla, mientras que por debajo presenta la cuarta parte de una carilla para la segunda costilla. Esto sería una de las vértebras atípicas en realidad. Después tenemos otra vértebra torácica típica, que sería la vértebra dorsal 10, que presenta una semicarilla, que en realidad solamente es superior para la décima costilla, pero no tiene una semicarilla articular costal inferior para las partes laterales del cuerpo. Y después tenemos las vértebras dorsales 11 y 12 respectivamente, que en su cuerpo presenta una sola carilla costal completa. En este caso la carilla costal de las apófisis transversas falta, mientras que la apófisis articular de la D12 es semejante a las apófisis articulares inferiores ya de las vértebras lumbares. Ya sería una vértebra de transición. Una diferencia marcada entre esas dos vértebras es que las apófisis articulares inferiores de la dorsal 11, como toda vértebra dorsal, son planas y miran hacia adelante, mientras que las de 12 son bastante convexas y miran hacia afuera, igual que las vértebras lumbares. Esas dos vértebras vienen ya a ser unas vértebras de transición. Entonces, caracteres comunes de las vértebras torácicas. Ahora llegamos a las costillas, que forma parte de lo que es la parrilla costal, formando parte de la pared lateral y posterior de la caja torácica. Las costillas son huesos planos, pero de forma alargada. Existe en total un número de 12 a cada lado. Y para hacer una clasificación de las costillas, se tuvo que tener en cuenta la forma de terminación de los cartílagos costales. De eso salió que las costillas se pueden clasificar en costillas verdaderas y, por supuesto, las falsas y a su vez las flotantes. En este caso, las verdaderas van desde el 1 hasta la séptima, que terminan directamente en el esternón a través de un cartílago propio o un cartílago común. Mientras que las falsas no. Es por eso que las falsas se vuelven a subdividir en lo que son las falsas propiamente dichas, que van a ser la octava, la novena y por supuesto la décima, ya que llegan al esternón dependiendo de un cartílago suprayacente, mientras que las falsas van a ser las costillas número 11 y por supuesto la 12. Estas costillas no llegan al esternón y se hallan libres sin contar y sin entrar en contacto con ninguna otra estructura. Las costillas tienen longitudes bastante diferentes, como ustedes pueden notar aquí. La primera costilla es prácticamente la más corta y va aumentando hasta llegar a la séptima, que suele ser la más larga, ¿verdad? Para después ya volver a disminuir a partir de la octava y así seguir sucesivamente hasta llegar a la costilla número 12. Normalmente también hay costillas que son muy anchas, la cual generalmente está entre la sexta costilla y la octava, que suele ser la costilla más ancha. En cuanto para determinar la posición de una costilla y su lado, primeramente hay que buscar la cara convexa, y la cual presenta un borde más cortante. Este borde sería parte ya de lo que es el canal subcostal. A nivel de ese borde se va a ver un pequeño espacio, un pequeño canal, y eso nos diría que sería el borde inferior. Ahora, el extremo que presenta carillas articulares, eso hay que ubicar justamente hacia la parte posterior. Ahora, para la ubicación de la primera costilla, en este caso, que sería esta, lo primero que hay que hacer es buscar que hacia arriba quede el tubérculo de la primera costilla, o llamada también tubérculo de Lynch. Y esto sería una costilla real de la morgue.
la cual corresponde a una costilla número 7, ¿verdad? La más larga entre todas las costillas. Y para poder describir una de estas costillas, lo primero que hay que hacer es, como les dije hace rato, ubicar de qué lado es. Y para ello, como les dije, hay que ubicar la posición, la cabeza hacia atrás y buscar el borde más cortante, ¿verdad? Si ubican el borde más cortante, estamos ante el borde inferior, es decir, ese borde tiene que quedar hacia abajo y la cabeza tiene que dirigirse hacia atrás. Ahí ya prácticamente sin problema podrán ubicar de qué lado corresponde la costilla. Entonces, para la descripción de una costilla, se aprecia lo que es un cuerpo y una extremidad anterior y una extremidad posterior. El cuerpo va a presentar dos caras, una que sería una cara lateral, también llamada cara externa, sobre la cual van a sobresalir los ángulos, en este caso un ángulo anterior y un ángulo posterior de la costilla. Luego tenemos una cara más excavada, que es esta cara que corresponde a la cara interna de la misma, donde en la parte inferior, ya a nivel del borde inferior, presenta un canal o un surco que se llama surco canal subcostal, que va a alojar al paquete básculo nervioso intercostal, que va de esta manera. Ahora la vena, primerito, le sigue la arteria y el nervio, que va a ser el último contenido. Luego tenemos este borde que es bastante romo, un borde superior que es bien romo, bastante irregular, y como les dije, un borde inferior bastante cortante o cortadora, la cual este borde inferior va a presentar tres pequeños labios de inserción para los músculos, en este caso los músculos intercostales, ¿verdad? Según sus bordes, prácticamente de acuerdo al cuerpo, la costilla va a presentar tres curvaturas. Uno en referencia al borde que presenta, que si uno mira bien y trata de imaginarse, con toda la imaginación que pueda tener, se le suele comparar con una forma de una S itálica, ¿verdad? Aunque no suele ser así la realidad. Después tenemos, según las caras, primeramente la cara mira hacia atrás, empezando, y después mira hacia afuera y hacia adelante. Y después tenemos lo que es según el eje, ¿verdad? Cuando uno agarra una costilla y lo mira fijamente, primero van a ver que se va a torcer hacia arriba y luego se va a torcer hacia abajo. Cuando colocan así, en una superficie plana, van a ver que en esta zona se va a levantar, luego va a hacer un arco que no va a tocar nada de la superficie hasta en la zona posterior, otra vez donde se va a hacer visible justamente ese ángulo. Luego tenemos lo que es la extremidad posterior, que corresponde a esta zona. Dentro de esta extremidad, tenemos lo que es la cabeza de la costilla, que tiene un ángulo diedro bastante saliente, que sobresale por sobre los demás. Y la arista en este ángulo va a presentar justamente las caras superior e inferior respectivamente, la cual se van a poner a las carillas costales de los cuerpos vertebrales correspondientes. Luego nos desplazamos un poquitito más hacia adelante y encontraremos esta tuberosidad, la cual está compuesta por dos eminencias que están separadas entre sí por una ligera depresión oblicua, que va a corresponder a la superficie articular de la apófisis transversa de las vértebras. Es decir, aquí se va a articular las apófisis transversas de las vértebras y aquí justamente con el cuerpo de las vértebras torácicas. Luego tenemos esta zona donde está con el cuello, la zona comprendida entre la cabeza y la tuberosidad, la cual es bastante lisa en la parte interna, y en la parte externa presenta muchas rugosidades para las inserciones de los ligamentos vertebrales. Mientras que por otro lado tenemos la extremidad anterior, que es bastante excavada y es la que va a recibir
a la extremidad external del cartílago costal, con quien va a formar la articulación condrocostal. Y llegamos a esta costilla, que es una costilla especial, una costilla atípica en realidad, que es la primera costilla, que la cual presenta un eje bastante horizontal, con diferencia de las costillas comunes, ¿verdad? Por eso esta costilla va a presentar dos caras, que va a ser una cara superior y una cara inferior, dos bordes, un borde interno y un borde externo. Además también presenta dos extremos, una extremidad anterior y una extremidad posterior. Es una costilla bastante ancha y también a la vez bastante corta, ¿verdad? Y sobre todo bastante aplanada de hacia arriba, sobre todo. Y la parte inferior y específicamente la línea media, ¿verdad? Esta es la zona bastante fina, debido a que por ahí pasan algunos elementos vasculonerviosos bastante importantes, ¿verdad? Que están situados a nivel de base de cuello. También esta costilla forma parte de la transición entre lo que es la caja torácica y el cuello, formando parte del estrecho o la abertura superior del tórax. En cuanto a la cabeza, esta costilla tiene una sola carilla articular a nivel de la cabeza, presenta un cuello bastante alargado, la cual también presenta una tuberosidad bastante pronunciada. En este caso aquí se observa esta tuberosidad que después se continúa como el borde externo o lateral justamente de esta costilla. Ya en la parte media y específicamente en este sitio se va a insertar parte o digitaciones del músculo serrato anterior. Y sobre la cara superior del cuerpo, cerca del tubérculo, también hay otra tuberosidad importante donde se va a insertar el músculo escaleno medio. La cara superior se va a hallar dividida en dos regiones por un tubérculo que está situada ya a nivel del borde, entre el borde anterior y la cara superior. En este caso tenemos este tubérculo que es el tubérculo de Lindsfran, actualmente llamado tubérculo del escaleno anterior. Este tubérculo separa esta cara en dos mitades, la cual, gracias a la inserción de este músculo en esta cara, va a presentar dos canales, uno anteriormente que va a dar pasaje a lo que es la vena subclavia y por detrás dará pasaje a lo que es a la arteria subclavia. También pasa por encima de este canal parte de lo que es el fascículo o los fascículos en realidad del plexo braquial. Entonces, recapitulando, esto sería en una costilla de verdad lo que es el tubérculo del escaleno anterior. Por aquí, por este surco, va a pasar la vena subclavia, y justamente delante de este canal tenemos la presencia de esta rugosidad que dará inserción a los ligamentos costoclavicular y subclavicular. Aquí se inserta el músculo escaleno anterior y por aquí va a pasar la arteria subclavia. Además también los fascículos del plexo braquial. En esta zona va a prestar inserción para el músculo serrato anterior y ya un poquitito cerca de lo que es la tuberosidad, en la cara superior prestará inserción el músculo escaleno medio. Y en el extremo, ya cerca del extremo cartilaginoso, tenemos también una rugosidad para la inserción del músculo subclavio. Aquí se inserta uno de los músculos más pequeños del cuerpo, que es el músculo subclavio. Y bueno, llegamos a este hueso que es la clavícula, que en realidad no forma parte de los huesos de la caja torácica, pero que sirve para comunicar la caja torácica con la cintura escapular. Este hueso es un hueso par, plano, componente de la cintura escapular,
conjuntamente con el otro hueso que es el omóplato, está situado en la parte anterior superior del tórax y se extiende básicamente desde el esternón hasta el acromion, formando más internamente una curva que presenta una concavidad anterior y una convexidad posterior. Para poder ubicar a este hueso hay que colocar medialmente lo que es la extremidad más gruesa y la cara ligeramente cóncava, y la extremidad que presenta un borde bastante romo, entonces colocar hacia afuera. De esta manera tenemos configurado de qué lado sería ahora. Otra forma de ubicar también es buscar un pequeño surco o canal que está situada a nivel de la cara inferior, la cual nos orienta que esa zona tiene que quedarse hacia abajo y después ya empezar a ubicar los respectivos extremos. Para su estudio, este hueso se va a dividir o se va a clasificar en dos caras. Una cara superior, la cual es bastante lisa en su mayor parte, la cual va a prestar inserción hacia adentro de un músculo que es el músculo esternocleidomastoideo, la cual por aquí en esta zona se va a insertar. Y hacia afuera tendremos la inserción de otro músculo que va a ser el músculo deltoides y más por fuera el trapecio. Luego tenemos lo que es la cara inferior, que hacia adentro va a presentar un pequeño canal, la cual se va a denominar la inserción de un músculo que es el músculo subclavio. En este sitio más o menos se encuentra ese canal que presta inserción a ese músculo. Ya hacia adentro tendremos una pequeña tuberosidad en la cual se va a insertar el ligamento costoclavicular. Ya en la parte externa o por fuera tendremos rugosidades para la inserción de los ligamentos trapezoide y en la parte posterior del ligamento conoide. En cuanto a los bordes, en este caso, en el borde anterior, en sus 2/3 mediales, se va a insertar el músculo pectoral mayor. Y ya en su tercio externo va a prestar inserción el músculo deltoide. En cuanto a los extremos, tenemos una extremidad externa, la cual presta esta carilla bastante rugosa y alargada, que se va a articular con el acromion, y en la parte interna una carilla tiene una forma triangular que prestará inserción o en realidad articulación con el manubrio esternal. Llegamos al esternón. Este es un hueso que se halla en la parte anterior y media del tórax, que recibe sus bordes laterales a los cartílagos costales y en sus ángulos supraexternos recibe a la clavícula. Este es un hueso plano, mediano e impar y simétrico, que mide aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de longitud, y por su forma los anatomistas clásicamente lo compararon con una espada de gladiador. Y para su estudio este hueso está dividido en tres porciones: una porción superior que se llama manubrio, una porción media que se llama cuerpo esternal y una porción inferior que se llama punta o vértice o apéndice o proceso sifoideo. Estos tres segmentos que conforman la totalidad del esternón son el producto de los centros de osificación de este hueso, ¿verdad?, que al final se suelda entre sí. Para su estudio, este hueso lo vamos a describir con una cara anterior, una cara posterior y dos bordes laterales y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. La cara anterior de este hueso está ligeramente convexa hacia adelante, en la cual se va a observar una serie de líneas transversales que están superpuestas entre sí, y una de las cuales es la más importante, ¿verdad?, la cual es la que se halla a nivel de la unión del manubrio con el cuerpo esternal, que es vestigio de la soldadura de ambas partes. Este es el ángulo esternal, o también llamado ángulo de Lewis. Se lo llama así porque en su vértice se puede palpar bajo la piel y nos indica el nivel de la segunda costilla.
Por encima también del proceso sifoideo tenemos una pequeña depresión, la cual es la fosita suprasifoidea. En cuanto a la cara posterior, es bastante convexa y presenta rugosidades para la inserción de los músculos también, especialmente para el músculo transverso del tórax. En cuanto a los bordes, tanto derecho e izquierdo, son bastante sinuosos y también los anatomistas lo describieron como tiene una forma S itálica, ¿verdad? Siempre ha sido, parece, la obsesión de toda descripción anatómica que se compara con una S itálica. En cuanto a los bordes, presenta 7 escotaduras articulares, las cuales se van a articular con las costillas, y presenta 6 escotaduras no articulares. En cuanto a lo que es la extremidad superior, dentro de ella tenemos lo que es el manubrio external, que en la línea media presenta una pequeña depresión, la cual es la escotadura yugular. Lateralmente a esto tenemos también 2 superficies articulares, mediante a cada lado se van a articular justamente las clavículas. Y más abajo tenemos una superficie articular, mediante la cual se va a articular la primera costilla. En cuanto al extremo inferior, está situado allí el proceso o apéndice sifoide. Esto puede ser cartilaginoso y una vez que llega a su osificación completa, es prácticamente ya pasa a ser óseo. Este proceso es movible, es móvil. Si es que las personas más jóvenes, si es que llegan a tocar esa zona, van a ver que es bastante móvil, debido a que ahí se insertan 2 músculos muy importantes que vamos a ver enseguida. Ahora veremos las inserciones musculares a nivel de este hueso. Primeramente veremos la inserción que se realiza aquí. Acá se inserta en la parte superior del manubrio, se inserta el músculo esternocleidomastoideo. En esta zona también parte del manubrio, abarcando una parte de lo que es el cuerpo, se inserta el músculo pectoral mayor, y en la parte media, no en realidad media, sino en la parte lateral de ambos lados, se va a insertar el músculo recto mayor del abdomen o recto anterior del abdomen. Aquí, una partecita en esta zona del proceso bífido, se va a insertar en la parte externa, la cara externa de este proceso, una pequeña porción de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Ya en la cara posterior vamos a tener la inserción arriba en la parte superior, el primer músculo, que va a ser el músculo esterno-ioideo, que corresponde a uno de los músculos de la región infraioidea del cuello. Más por debajo, desplazando desde hacia adentro, perdón, desde hacia afuera hacia adentro, un manojo más grande, vamos a tener la inserción del otro músculo infraioideo, que es el músculo esterno-tiroioideo. Y ya en la parte inferior del cuerpo y parte del proceso tendremos la inserción del músculo transverso del tórax, o también llamada anteriormente músculo triangular del esternón. Y en la cara posterior del proceso sifoide, en su vértice, tendremos la inserción de los manojos del músculo diafragma. Siguiendo con los huesos que constituye o forma parte en realidad de la jaula torácica, tenemos a la escápula u omoplato. Este es un hueso par, es un hueso plano, móvil por supuesto, de forma, como ven, de forma triangular, que está situado en la parte posterior superior de la caja torácica. Para su descripción, este hueso va a presentar 2 caras. Una cara anterior, en la cual se observa una gran fosa, una gran depresión, en donde se va a insertar el músculo subescapular. La fosa lleva justamente el nombre
del músculo en donde se inserta. Después tenemos una cara posterior, esta es la cara posterior, la cual en su unión de un cuarto superior y su tercio inferior se halla dividida por esta estructura bastante sobresaliente, que es la espina del omóplato. Esta espina, que empieza a tomar curvatura y toma una dirección en sentido ascendente, termina en la parte externa formando esta estructura que se llama el acromion. La división por parte de la espina de esta cara va a formar dos fosas, una superior que se va a llamar fosa supraespinosa y otra inferior que se va a denominar fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se va a insertar un músculo que se llama músculo supraespinoso, y abajo lo va a hacer lo mismo, ¿verdad? Se va a insertar el músculo infraespinoso. Esta espina va a presentar dos labios, un labio superior y un labio inferior. El labio superior va a dar para la inserción del músculo deltoide y el labio inferior se va a insertar el músculo trapecio. Este hueso también presenta bordes. Tenemos un borde superior, o también llamado borde cefálico. Este borde se halla interrumpida por esta pequeña escotadura que se llama escotadura coracoidea, que normalmente se halla cerrada por un ligamento que se llama ligamento coracoideo, y por este canal pasa en realidad el nervio supraescapular, y por encima del canal pasa la arteria supraescapular. Por dentro de esta escotadura se va a insertar el músculo omoioide o el vientre inferior del músculo. Después tenemos otro borde que es el borde externo o lateral, o también llamado borde axilar. En este borde, en cuyo labio posterior, en este labio en realidad, se va a insertar un músculo. Y la inserción se da de esta manera. De abajo hacia arriba se van a insertar los músculos redondo mayor en este sitio y más arriba redondo menor. Después tenemos este borde que va a ser el borde medial o borde interno, o también llamado borde espinal. El borde medial o espinal, en su labio anterior, en este labio, se van a insertar casi en su totalidad el músculo serrato anterior, o también llamado serrato mayor. En su labio ya más posterior, aquí, como ven, ahí se va a insertar otro músculo, que en este caso va a ser de arriba hacia abajo. Se va a insertar el músculo romboides mayor hacia arriba, y hacia abajo se va a insertar el músculo romboides menor. También este hueso presenta tres ángulos. Un ángulo que se llama ángulo superomedial, en la cual se va a insertar el músculo angular o elevador del omóplato. El otro ángulo es el ángulo inferior. En este ángulo normalmente se inserta el músculo serrato anterior en la parte anterior y el músculo subescapular. Ya por detrás vamos a tener la inserción del músculo redondo mayor, y a veces suele pasar por ahí un fascículo del músculo dorsal ancho. Y por último tenemos el ángulo superolateral. Este es el ángulo superolateral. El ángulo superolateral vamos a observar esta estructura que se llama cavidad glenoidea, donde tenemos al tubérculo supraglenoideo y al tubérculo infraglenoideo. En cada uno de estos tubérculos tendremos la inserción de algunos músculos, ¿verdad? En el tubérculo supraglenoideo se va a insertar la porción larga del bíceps braquial,
y en el tubérculo infraglenoideo se va a insertar la cabeza larga del tríceps. Y aquí ya viendo lo que es la parte de las inserciones musculares, ¿verdad? Como dijimos, esto es la cara posterior del omóplato, donde vemos la inserción del músculo supraespinoso, infraespinoso. En el borde medial o interno tenemos la inserción de los músculos romboides mayor y menor. Ya en la parte superior tenemos la inserción del músculo elevador de la escápula o músculo angular. En el borde externo o lateral en esta cara se observa, como les dije, en el dorsal ancho, parte del músculo redondo mayor, redondo menor, la cabeza larga del tríceps braquial en este sitio. Y ya aquí en la cara anterior tenemos la fosa subescapular donde se inserta el músculo homónimo, y en el borde medial e interno en su totalidad se inserta el músculo serrato anterior o serrato mayor. Aquí otra vez se observa parte de la inserción del músculo tríceps braquial, la porción larga. Aquí en la apófisis coracoide vamos a tener la inserción del músculo pectoral menor, el músculo coracobraquial, y vamos a tener la inserción de la porción corta del bíceps braquial. Acuérdense que la porción larga del bíceps se insertaba en la tuberosidad supraglenoidea que está aquí. Y bueno, llegamos así a la parte final de la práctica de hoy. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que estamos implementando la parte virtual y normalmente suele costar bastante. Ya con las personas que han dado práctica y después llevan las grabaciones de dichas prácticas y ven en sus casas, ¿verdad? Por eso no les puse muchos materiales desde la morgue, ya que primeramente quiero ver si pudieron entender y pudieron ubicarse anatómicamente en tiempo y espacio, ¿verdad?, sobre el cuerpo. Y si es así, perfecto, entonces la siguiente ya vamos a grabar con más tiempo y con más detalles. Bueno, este es un grupo que me tocó estar con ellos, ahora son semidioses, 5º año de medicina, un grupo fantástico también. Y bueno, en la vida no siempre hay que estudiar, ¿verdad? Están en la parte de diversión. Por eso siempre traten de estudiar todos los días, por lo menos 2 horas mínimos al día. Y así tendrán su tiempo libre y descanso los fines de semana ahora. Esa es mi recomendación de siempre. Y bueno, nos vemos más tarde para las preguntas y dudas que tengan a través del Meet. Buenas tardes.